Vamos a hacer este estudio, hermano, este repaso, Apocalipsis 2 y 3, conforme las cosas que veamos que son repetitivas en estas 7 cartas, porque son repetitivas es porque algo nos quiere decir el Señor. Acuérdate que estos mensajes, hermanos, se dieron de manera circular. Juan, el apóstol, estaba en la isla de Patmos cuando recibió estas revelaciones y se le dijo que escribiera a estas 7 iglesias. De tal manera que las 7 iglesias leyeron los 7 mensajes. Aunque uno en particular era para cada una de ellas se dieron cuenta de los mensajes hacia los demás. Así que nosotros vamos a hacer el intento por extraer generalidades de estos mensajes. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos sencillos, pero yo quiero que los tengamos ahí en mente de estas 7 cartas. El primero de ellos, hermano, yo no sé si tú notaste mientras nosotros estuvimos estudiando, dice en el capítulo 2, versículo 1, se escribe. Si tú vas al versículo 8, a la iglesia de Mirna, dice escribe. Si vas al 12, dice escribe. Si vas al 18, dice escribe. Por lo tanto, hermano, seguimos leyendo así las demás iglesias. A cada una, hermano, la indicación era escribe, 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 no nada más dile, no nada más recuérdale, escribe. Bueno, esta no es la primera vez en la escritura que Dios se propone que se escriba algo, que se deje registro de algo. Dios le dijo a Moisés, escribe. Dios le dijo a Isaías, escribe. Dios le dijo a Jeremías, escribe, y es ahí en Jeremías donde yo quiero que nosotros vayamos y que veamos la importancia y por qué Cristo le dice, escribe, 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 que sea por escrito. Yo quiero que vayas a Jeremías, capítulo 36, y leamos del versículo 1 al 3, después nos saltaremos algunos versículos. Dice la escritura, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe, ahí está lo que nosotros estamos estudiando, y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Subraya la siguiente palabra que dice, contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablar, desde los días de Josías hasta ahora. Fíjate lo que dice el verso 13. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. A ver, hermanos. Dios le dice a Jeremías, escribe en un rollo, escribe un libro de todas las cosas que yo te he hablado, las cuales, como te pedí yo que subrayaras, las cuales le son contrarias, las cuales yo te he hablado en contra. Y fíjate cómo dice, en contra de Israel, en contra de Judá y en contra de todas las naciones. Dice, escribe, porque hay cosas que yo tengo contra ellos. Y yo quiero que tú des un registro, de tal manera que ese registro sea un testimonio de lo que yo estoy hablando. De tal manera que cuando ellos tengan ese libro, ellos recuerden lo que yo estoy atestiguando en su contra. Y el versículo 3 dice, quizás oiga la casa de Jehová, ahí están los deseos de Dios. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta. Entonces, ¿cuál es el propósito en este pasaje que estamos leyendo cuando Dios le pide a Jeremías que escriba? El propósito es que ellos conozcan, como Jehová dice, todo el mal que yo pienso hacerles, y que cuando ellos lo conozcan, porque era a manera de profecía, que ellos se arrepientan, cuando ellos conozcan hasta dónde les puede llevar la maldad que yo estoy testificando en su contra, ellos se den vuelta y se arrepientan. A ver, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos también la insistencia de Cristo en Apocalipsis, diciendo, escribe a tal iglesia, escribe a tal iglesia, escribe. ¿Cuál crees que sea tú el propósito de Cristo al pedir que escriba, que escriba, que escriba? Es el mismo. Es el mismo. Que ellos recuerden, que no se les olvide, que sepan que hay cosas que Cristo tiene en su contra y que al oírlas, entonces ellos en marcha atrás, o sea, que tomen muy en cuenta las palabras que Cristo les va a hacer saber. Ahora, en ese mismo capítulo de Jeremías 36, avancemos unos versículos más adelante hasta el versículo 22.
Bueno, lo hizo así. Jeremías le empezó a dictar a un hombre llamado Baruch y escribió tal libro. Y este hombre llamado Baruch lo leyó en el templo. Y los que vinieron al templo escucharon las palabras, y algunos de ellos se conmovieron, algunos otros se endurecieron. Y ahí estaba una parte, hermano, que era, digamos, de los que trabajaban para el rey. Y fueron y le dijeron al rey: oye, rey, ¿sabes qué? Baruch está leyendo un libro muy desafiante. Porque acuérdate que las palabras que contenía este libro eran contrarias, eran en contra del pueblo. Y entonces el rey dijo: a ver, tráiganlo, porque yo también quiero que me lean ese libro. Y es donde llegamos nosotros al versículo 22. Dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero, dice, había un brasero ardiendo delante de él. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Dice: cuando Jehudi había leído, escucha, 3 o 4 planas, dice, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor, escucha, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios, hermano, al hacer que se escribiera este libro? Que ellos temieran, que ellos dijeran: wow, lo que viene en nuestra contra es algo difícil, es algo pesado, así que volvamos a nuestro Dios. Y cuando el rey empezó a oír las palabras que estaban en ese libro, que le eran contrarias a él y a todo el pueblo, porque en esas palabras se le amenazaba de que iba en un pueblo contra ellos y los iba a arrasar, ¿sabes qué hizo el rey? Me llama la atención, como dice, apenas se habían leído 3 o 4 páginas de aquel libro que se había escrito. Y aquel rey, hermano, dice que agarró un cortapluma, dice que empezó a romper ese libro. Y luego lo hizo bolita y lo aventó ahí a un brasero que había ahí que le daba calor porque era temporada de invierno. O sea, este rey se enfadó. Imagínate esa reacción. Dios te está dando la oportunidad de que escuches cuál es el área de tu vida que le desagrada a él para que la corrijas. Y en lugar de eso, este hombre se pone molesto y dice: yo no quiero que sigas leyendo nada. ¿Tú te imaginas, hermano, que en las cartas que Juan le escribe a estas 7 iglesias que estamos nosotros estudiando el día de hoy, tú te imaginas que los cristianos de esas iglesias dijeran: ya no quiero que sigas leyendo esa carta porque es acusativa, porque no me está cayendo bien? ¿Tú te imaginas eso? Pudiera pasar, pero no sería la mejor de las reacciones. Y luego en ese mismo porción que nosotros estamos leyendo, si tú avanzas hasta el versículo 31, está hablando Dios con Jeremías y dice: y castigaré su maldad en él, hablando del rey, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, dice, y no escucha. Entonces, ¿qué tanto impidió que este rey rompiera las palabras de Dios y las quemara? ¿Qué tanto impidió? ¿Acaso Dios con eso se iba a intimidar y, ok, está bien, no voy a hacer nada en tu contra? No, le aumentó incluso, y si tú lees el contexto, le aumentó más cosas. Digo, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque le di la oportunidad, revelándole lo que no es agradable delante de mí, y él lo desechó por completo. Por eso te digo, si las iglesias que estamos estudiando en Apocalipsis hubieran tenido esta actitud de decir: ya no voy a la iglesia, ya no quiero que lean esa carta que Juan nos escribió, hubiera sido lo más terrible que ellos pudieran haber hecho. Entonces nosotros concluimos, hermano, que es el primer punto que estamos leyendo. Cuando la palabra dice escribe, 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 la intención de Dios, hermano, es hacer de tu conocimiento, de mi conocimiento, del conocimiento de tales iglesias de ese tiempo, las áreas que él no veía rectas. De tal manera que manos a la obra. Amén. ¿Qué pasa, hermano, cuando un doctor, tú vas, tienes un dolor y te dice: son piedras en el riñón? Tú te enojas y le avientas la receta y la rompes en su cara y le dices: usted debería quitar la cédula de doctor. ¿Tú haces eso o qué es lo que tú haces? Bueno, tú le dices: receta, porque yo lo que quiero, yo lo que sé es que tengo este dolor. ¿Qué tengo que hacer? Y tú sigues al pie de la letra las indicaciones que tal doctor te suscriba, ¿o no? Por lo tanto, es la actitud que nosotros como iglesia debemos adoptar ante lo que el Señor está por decirnos a estas iglesias. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ese es el primer punto, hermano. Él escribe cómo es continuo en las 7 iglesias. Por lo tanto, yo le llamaba a esta parte el propósito. Este es el propósito. Yo quiero que ustedes vean lo que yo veo y quiero que corrijan lo que yo quiero que ustedes corrijan. Amén. Segundo punto, hermano, que quiero que veamos a nivel general en esas 7 cartas. La introducción de quién es el que les está hablando. La identificación. Tú puedes leer, por ejemplo, vuélvete a donde estamos en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Tú puedes leer, hermano, cómo él, cuando va a comenzar el mensaje, él se describe, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. En el versículo 1, él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Cuando él escribe a la siguiente iglesia, que es la de Esmirna, en el versículo 8, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando tú vas a Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, a cada una de las iglesias, hermano, aunque es el mismo personaje que les quiere escribir, él se identifica a sí mismo de diferente manera. Amén. ¿Por qué? Porque es interesante que cuando nosotros estudiamos a más profundidad los mensajes, hermano, cada una de sus presentaciones era como una motivación extra para la iglesia en turno a la que le estaba dando ese mensaje. Por ejemplo, hermano, en la porción cuando le habla a la iglesia de Tiatira, si tú vas hasta el versículo... Pero también muestra su poderío. Sí, es que exactamente, al identificarse a sí mismo de las diferentes maneras, lo que él está diciendo, miren, este es quien yo soy. O sea, para que tenga seriedad el mensaje que yo les voy a decir, ustedes tienen que saber quién soy yo, qué es lo que yo represento, de tal manera que el mensaje que les voy a dar enseguida, dice, no sea pasado por alto, tomado a la ligera. Amén. Cristo, una de las características, quizás te vas a recordar de esta frase, él decía, yo os digo, pero yo os digo. De hecho, yo no sé si tú has leído y meditado cuando las gentes de su tiempo decían y se admiraban de su doctrina, decían, porque es que él habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué crees que decían eso las gentes de su tiempo? Que Cristo hablaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo te lo imaginas hablando? ¿Así fuertemente? No. ¿Por qué pues ellos decían que Cristo hablaba como quien tiene autoridad? La razón, hermano, por la que ellos se admiraban de él en este punto y decían, es que él habla como quien tiene autoridad, por cómo él decía las cosas. Fíjate, él decía, ¿oísteis que fue dicho allá atrás? ¿Con quién? Con Moisés. Y luego él decía, pero yo os digo, o sea, él se comparaba a sí mismo con todo lo que antes ya había sido revelado, cosa que no podían hacer escribas y fariseos. Escribas y fariseos solamente hablaban de lo que otros ya hablaron y lo traían a ese tiempo a tratar de aplicarlo, pero Cristo decía, no, yo os digo, no, antes fue esto y antes fue esto otro, pero ahora yo os digo. Amén. Por eso es que ellos se admiraban como decían, ¿por qué él dice que él dice? O sea, ¿quién es él? Por eso lo veían como alguien que tiene autoridad. Por lo tanto, hermano, en todos los textos de estas 7 iglesias, donde él se presenta de alguna manera, dice, no dice yo os digo, dice eso. Muy equiparable a ese yo os digo. De hecho, esa frase yo os digo que Cristo usaba, viene 24 veces en el Nuevo Testamento. Solamente es usada exclusivamente por él. Y en el versículo 24 del capítulo 2, donde le está hablando a Tiatira, fíjate cómo dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, dice, yo os digo. Amén. Entonces, esta sección o este segundo punto, donde él se identifica a sí mismo de diferente manera, hermano, como bien dice mi hermana, es la parte autoritaria de quien está dando el mensaje. Él, hermano, se presenta de diferente manera para que toda su audiencia en las 7 iglesias sepan y conozcan que el que les está hablando es alguien que tiene autoridad. Amén, hermano. Es alguien que lo que está diciendo no solo es veraz, sino es así. Es de alguien que tiene conocimiento. Por lo tanto, los mensajes que nosotros ya estuvimos estudiando y en estos días, lo que Dios hable a tu vida, si es la palabra de Cristo la que te lo habla, hermano, sin duda tiene autoridad.
Yo pudiera ponerme de pie en contra de la autoridad de Cristo y decir, es que eso a mí no me agrada, es que eso a mí no me gusta. ¿Yo pudiera hacer eso? Pues sí puedo hacerlo, pero no tengo absolutamente ninguna posibilidad de estar en pie con esa actitud. Entonces, este es el segundo punto que es muy reiterativo en las 7 iglesias. A todas se les da una descripción diferente de quién es el que les está hablando, la cual le da el toque de autoridad ante los ojos de ellos. Amén, ¿verdad? Para que ellos digan, esta palabra va en serio. Amén. Esta palabra es en serio, no estamos titubeando, no estamos aquí, esto va en serio. Amén. La tercera de las cosas, hermano, la tercera de las cosas que nosotros vemos reiterada en las 7 iglesias es que a todas las iglesias Él les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Tú lo puedes ver a todas las iglesias. Tome cualquier iglesia, si tiene ahí su Biblia, capítulo 2 y capítulo 3, tome cualquier iglesia y a todas Él les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué nos dice eso, hermano? Bueno, nos dice que sin duda a Él no le podemos engañar. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Yo quisiera que tú me acompañaras a una porción en Juan capítulo 2, verso 23 al verso 20. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Wow. ¿Cómo no, verdad? Levantaban muertos, cambiaba el agua en vino y muchos creyeron al ver sus señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Te fijas? Dice, muchos creyeron al ver sus milagros, pero él no se confiaba de nadie. ¿Por qué? Dice, porque él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio. Mira, él está siendo sincero con eso que él está diciendo o haciendo. No, dice, porque Cristo tiene la capacidad, hermano, de saber lo que hay en el corazón de cada persona. Por eso cuando él se presenta a estas iglesias, le dice, hey, yo conozco tus obras. No es necesario que alguien me testifique, es más, no es necesario que tú mismo pongas tus obras delante de mí, porque yo las conozco exactamente. Así que nosotros podemos ver que en estas 7 cartas, en estos 7 mensajes que el Señor le escribe a estas 7 iglesias, a todas Él les está diciendo, no hay escape, no hay manera de titubear, yo los conozco. Así que lo que les voy a revelar, lo que les voy a decir, eso es. De tal manera que tú no puedes escudarte y decir, oh Señor, creo que no me estás midiendo bien. ¿Tú te atreverías a decirle eso al Señor? Si él te hablara algo que no fuera favorable de tu vida, tú le dirías, Señor, yo creo que te hace falta estar conmigo otros 3 días para que me conozcas de mejor manera. Te conocía, de hecho te hizo a su conocimiento. Amén. Entonces desde aquí, hermano, Cristo le está diciendo a las iglesias, yo conozco tus obras. Y se lo dice a todos. Yo creo que Él nos puede decir a cada uno de nosotros, como iglesia e individualmente, nos puede decir, hey, yo conozco tu vida. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco tus intenciones. Yo conozco lo que tú haces y conozco por qué lo haces. O sea, conozco tus motivaciones. Conozco tus temores. Conozco tus inseguridades. Conozco tus áreas de oportunidad y también tus virtudes. De tal manera, hermano, que nosotros lo único que hagamos delante de Él es que le digamos, Señor, es cierto, lo que tú testificas de mí es cierto. Y al testificar eso, hermano, ¿saben qué? Quedamos completamente desarmados delante de Él. Desarmados, de tal manera que no podemos poner oposición ante lo que Dios vaya a hablar a nuestras vidas. Y esto Cristo se lo va a saber a cada una de las iglesias. ¿Para qué? Para que no haya ninguna, ni siquiera intención de decir, Señor, un momento. No, baja la mano. Lo que yo te estoy diciendo, así es. Amén, hermanos. Entonces, si Dios habla a tu vida, es porque eso es lo que Dios está viendo en tu vida. No va a haber un error en lo que Dios observe de ti. Amén, hermanos. Entonces, esa es la tercera de las cosas que nosotros vemos repetitiva en estas cartas. La primera, Él escribe, y ya vimos cuál es la intención. La segunda, la identificación de Cristo mismo, aunque es el mismo Cristo, se describe de diferente manera a cada una de las iglesias de acuerdo a lo que esa iglesia necesitaba. Y en tercer lugar, estábamos viendo la veracidad de Cristo cuando Él dice, yo conozco
tus obras. Y ligamos el texto de Juan donde dice no había necesidad de que nadie le dijera nada del hombre porque él conoce exactamente todo lo que hay en el hombre. ¿Vamos a ir hasta ahí? La cuarta cosa que nosotros vemos, hermano, es precisamente la exposición de esas obras. Amén. No le dice, yo conozco tus obras, pero no te las voy a decir. ¿Verdad que no dice eso? Dice, yo conozco tus obras, y luego inmediatamente, después de que se lo declara, le expone cuáles son esas obras. Podemos decirlo como los diagnostica. ¿Qué es un diagnóstico, hermano? Es una evaluación dada por un especialista en la materia, la cual te dice cómo es que están las cosas. Su especialidad que él tiene le permite, por ejemplo, hermano, si tú tienes un problema en tu vista, ¿tú vas a ir con el ortopedista a que te cheque aunque él estudió medicina? ¿Verdad que no? Tú vas a ir con el especialista en esa área. Bueno, Cristo hace un diagnóstico de cada una de las iglesias y a cada una les habla sus pe a pa. ¿Y sabes qué? Cristo no tiene ningún problema con exhibirle las obras buenas, porque en muchas de las iglesias le dice, conozco tu servicio, tu amor, tu paciencia, tu fidelidad, conozco tu fe. Pero algunas otras les exhibe las obras que no son agradables de escuchar. Como por ejemplo la iglesia que le dice, yo conozco tus obras, dice que tienes nombre como que vives y en realidad estás muerto. ¿Tú crees que eso es algo agradable de escuchar? Que alguien te diga, yo conozco como que tú nomás eres un cristiano de apariencia. Hermano, si Cristo lo dijera aquí en este púlpito, alguno de ustedes, hey, así te señalara con el dedo, tú fulano o fulana, tú eres un cristiano de apariencia. ¿Te gustaría escucharlo? No te gustaría escucharlo, pero sin embargo, sería necesario para tu vida escucharlo. ¿Por qué? Porque eso te despertaría a la realidad de las cosas. ¿Amén? A que tú echaras mano de lo que Cristo está evidenciando de tu vida. Entonces, la cuarta cosa que nosotros estamos leyendo, hermanos, es precisamente no solo el yo conozco tus obras, sino el exponerles, el darles claridad de esas obras que Él ha analizado en sus vidas. Dentro de esa exposición, aquí en este punto sí lo vamos más a ampliar porque es como que el punto más fundamental, porque es el punto aplicativo. Cuando Él te muestra las carencias de tu vida o en algunos casos las fortalezas de tu vida, Él te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Solo que yo quisiera que tú leyeras, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3. Fíjate este detalle que Cristo le dice en el versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? A todos los que me caen gordos, ¿verdad? ¿Así dice la Escritura? Yo reprendo y castigo a todos los que no se han esforzado. ¿Verdad que dice eso? ¿Qué es lo que dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que amo. Por lo tanto, con esas palabras, Cristo le está diciendo, mira iglesia, si te estoy exhibiendo tus obras, las cuales no son agradables, no te gusta escucharlas, no te gusta ser avergonzado delante de las otras iglesias que ya leyeron lo que te estoy hablando a ti, porque acuérdate que todos leían lo de todos. Quiero que sepas, Cristo le dice a esta iglesia que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que si te estoy reprendiendo, si te estoy avergonzando, si te estoy exhibiendo, es porque te amo. Es porque te amo. Eso debió de ser, o debería de haber sido un gran calmante para estas iglesias que escucharon estos mensajes que en algunos casos les serán contrarios. ¿Amén, hermano? Levante la mano todos los que están bien delante de Dios, excelente delante de Dios. ¿Verdad que no, hermanos? Porque todos sabemos que hay áreas de nuestras vidas que son carentes delante del Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que abrazar este texto donde dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si Dios quiere hacer una obra en mi vida, es porque me ama. Si Dios en algunas partes me avienta un texto que me confronta, es porque me ama. Amén, hermanos. Entonces, ahí yo quiero que abundemos un poquito más, porque al final de cuentas ese era el propósito de Cristo. No solamente darles una palmada, son mi iglesia, sigan adelante hasta que yo venga. No, son mi iglesia, porque yo los he ganado, yo los he traído a mí. Pero hay algo en sus vidas que tienen que alinear en el trayecto. ¿Estamos de acuerdo? Como en nosotros también. Entonces, por ejemplo, nosotros leemos en Proverbios. Vamos a leer varias citas de
de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué hermano? Castiga. Amén. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿O no, mis hermanos son padres, o no? Cuando usted ve una conducta, un comportamiento inapropiado en su hijo, ¿usted qué le dice? Ah, ¿cómo eres mi hijo? Te quiero mucho. Así dice. ¿Usted hace eso? Si usted hace eso, déjeme decirle, no es un buen padre y no es una buena madre. Porque la corrección, hermano, es otra forma de expresar el amor. Nuestros hijos, hermano, los que tenemos hijos chicos, el expresar el amor para ellos es que me den todo lo que yo necesito. Que me abracen. Que no me digan nada, que me dejen hacer lo que yo quiera. Para ellos ese es el significado de que mi papá me ama. Amén. Pero no es así, mis amados hermanos. El amor también se expresa con prohibiciones, con correcciones, con castigos. Por eso el texto dice, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Amén? Yo no sé si ustedes han oído un pensamiento, el cual se llama la mamá más mala del mundo. La mamá más mala del mundo es una remembranza, algo que te deja pensando de un hombre que se quejaba de su madre porque según él era la mamá más mala del mundo. No lo dejaba nunca hacer lo que los otros jovencitos de su edad hacían. No le dejaba meterse de la noche, de la calle a ciertas horas de la noche, y para él siempre era la mamá más mala del mundo, la mamá más mala del mundo. Amén. Pero esa misma mamá, con esa misma maldad en ella hacia su hijo, fue la que propició y ocasionó que su hijo no cayera en una cárcel como todos los demás de su vecindario, que sí cayeron, puesto que nadie les prestó la atención que esa mamá más mala le había presentado. Amén, hermano. Entonces yo le hago una pregunta, en realidad, ¿era la mamá más mala del mundo como el hijo la veía de chico? No, era probablemente la mejor. Amén. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer a través, hermano, de estos 7 mensajes. Les quiere decir, yo soy el mejor Dios que existe. ¿Por qué? Porque si no fuera el mejor Dios que existe, yo te dejaría que tú crecieras así como vas, como si nada. Y el día de mañana te tendrías que enfrentar a lo que no te gustaría enfrentarte. Por eso ahora yo te tengo que corregir, disciplinar, te tengo que mostrar, señalar las áreas de tu vida que no me agradan. Por eso dice, no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová. Este rey que leímos al principio, que leyó las palabras, menospreció las palabras de Jehová, las arrancó, las cortó, dijo, no quiero nada. Y después llegó castigo a su vida. Por eso el consejo es, no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vayan rápidamente a Hebreos, es una porción paralela, donde el escritor de Hebreos... ¿Por qué castigo? Porque es la única forma que el ser humano puede aprender. Pues a lo mejor no es la única forma, pero a veces es a donde orillamos nosotros a nuestros padres o a Dios a llevarnos. Amén, hermano. ¿Cuántas de las veces a quién no le gustaría como padre y a los hijos sentarnos con ellos, dialogar y decirle, mira hijo, la calle es peligrosa? Sentado ahí, sentado. Hijo, la calle es peligrosa por esto y por esto y por esto. Y después de la sesión con él, tú te fueras a cama y decir, wow, qué bueno que lo hablé con él porque ya mi hijo tiene el conocimiento. Sí tiene el conocimiento, pero si tú te descuidas tantito, no te va a llegar una de esas noches. Y tiene el conocimiento. Amén, hermano. Porque a veces nosotros como hijos orillamos a que la manera en que nosotros seamos disciplinados sea el castigo. Por eso le digo, miren, hablando de esa palabra disciplina, vaya a la porción paralela que se encuentra en Hebreos capítulo 12. Porque eso es de lo que se trata en estas cartas, hermano. Es un intento del Señor Jesucristo de mostrarle las áreas que en sus vidas tienen que ser ordenadas, modificadas. Versículo 5 en adelante. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas o cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ahí está la palabra, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo.
Escucha, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿En qué se convierte aquel hijo en el que el padre no lo disciplina? ¿En qué se convierte, hermano? En un delincuente, muy probablemente. En un quebrantador de la ley. ¿En un qué, hermano? En un inútil, puede ser. O en alguien, hermano, que el día de mañana se lamente de que papá o mamá no le hayan limitado, exactamente, corregido. Y tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los hijos de Eli? Eli era el sacerdote. Y sus hijos eran los sacerdotes que ministraban bajo Eli. Y dice que tenían un testimonio de la patada en todo Israel, hermano. Hasta que Dios decidió matarlos. Así, matarlos, quitar la vida. Y también dice el texto cuando habla a los hijos de Eli, porque Eli nunca les impidió, nunca les estorbó, nunca les puso un freno. Hijos míos, ¿por qué hacen así? No, lo que hizo sería cuando los hijos estaban totalmente ya torcidos y que yo había dicho, pues voy a eliminar. Entonces, fíjate lo que dice hablando de la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es el hijo? Aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser un bastardo de Dios? ¿Cuántos? ¿Verdad que no? ¿Qué le gustaría ser a usted? Un hijo, y contarse como un hijo. Yo soy un hijo de Dios. Bueno, ¿sabes qué? La disciplina es parte del proceso de un hijo de Dios. Sigamos leyendo, ¿no? Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o no? Dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Que está hablando de Dios. Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿o no? A lo mejor algunos de ustedes, su papá usó o su mamá usó guarache. A otros quizá usó vara. A otros cinturón. Había padres, hermano, que con el solo tono de voz y la mirada, ahí, el cable de la plancha, dice el hermano. Dicen los más jóvenes, dicen los más jóvenes, hermano, no de ideas. No de ideas, dicen los más jóvenes también. Hermano, dice aquí, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero escuche, pero hablando de Dios y de su disciplina, para lo que nos es provechoso. O sea, Dios nos disciplina, hermano, para las cosas que Él sabe que nos son provechosas. Amén, hermano. ¿Quién podrá saber más que Dios, hermano? Como para decirle a Dios, te estás equivocando. ¿Quién? Nadie. Entonces, sin lugar a dudas, la disciplina aplicada por Dios es una disciplina productiva, provechosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué habremos nosotros de rehusarnos a la disciplina que Dios está haciendo? Ahora, esta disciplina que nosotros vemos en Apocalipsis es una disciplina verbal, porque todo lo está utilizando el Señor a través de amonestación. No les ha mandado ningún castigo hasta ese momento. O sea, la disciplina no ha subido de tono, todavía está en un plano verbal. Hermano, ¿por qué esperaremos? Acabo mi papá. A veces nos hicimos, hermano, ¿cómo le diré? Aguantadores de guarachazos. Ya sé que 3 sí los aguanto. Y ahí estás esperando a los 3. ¿Por qué? ¿Por qué no antes de recibir el primero? ¿Por qué mejor no podemos entender? Fíjate lo que dice este versículo, no lo he terminado. Para lo que nos es provechoso. Y lo dice ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Pero tú te das cuenta para qué es que Dios nos disciplina, para qué es que Dios nos corrige, ¿para qué? Para que nosotros podamos participar de su santidad, hermano. Es algo maravilloso, porque nosotros como seres humanos imperfectos y pecadores no tendríamos ninguna posibilidad ni siquiera de acercarnos a la santidad de Dios, quedaríamos fulminados. Por eso Dios nos está disciplinando. ¿Cómo? Exhibiendo nuestras carencias, exhibiendo nuestras malas maneras de vivir. ¿Por qué? Porque Él quiere, hermano, que tú puedas libremente participar de su santidad. Y si Él ve áreas de nuestras vidas que no son provechosas, porque nos impiden acercarnos a su santidad, por ejemplo,
En el trabajo que yo tengo. Se presta mucho para ser ladrón en el trabajo que yo tengo. Mucho se presta para ser ladrón. Y si a mí se me hace fácil y todo eso, y luego yo quiero acercarme a él, ¿sabe qué va a hacer Dios? Ay, hijo, tengo que disciplinar tu vida en esa área, porque no puede ser posible que quieras participar de mi santidad y una área ahí completamente obvia que no está bien, tú la sigas tolerando y la sigas permitiendo, la sigas fomentando, la sigas documentando, la sigas compartiendo y quieras participar de mi santidad. ¿Usted cree que eso es congruente? No es congruente. Por eso la disciplina de Dios, ¿cuál es la finalidad que tiene? Corregirnos para que seamos aptos para participar de su santidad. Entonces, gloria a Dios, ¿no, hermano? Gloria a Dios que cualquier detalle que vea en nosotros no agradable, gloria a Dios que Él rápidamente ponga manos a la obra y diga, hijo o hija, eso no es agradable delante de mí. Amén, hermano. Bueno, ¿y qué tal un Cristo mal hablado? ¿Usted se imagina un Cristo mal hablado echando maldiciones todo el tiempo? Y entonces, ¿por qué a veces parte del cuerpo de Cristo esa área como que la minimiza y no le toma una importancia relevante? Cuando Cristo dice, tú eres mi embajador. Eso es lo que la palabra dice, que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínese hacer ese trabajo de embajador de esta manera. Imagínese. Pues no es algo congruente. Por eso es que la exhortación y la disciplina, amados hermanos, tiene como finalidad que nosotros podamos participar de su santidad porque somos representantes del Señor Jesús. Cristo dijo, vosotros, cálmate, soy la luz del mundo. Amén. Imagínate luces fundidas. No. Luces que son diseñadas, intermitentes o diseñadas para 100 watts, que solamente iluminen 1 watt. Pues no, ¿verdad que no? Por lo tanto, es necesaria la disciplina del Señor en nuestras vidas, la corrección del Señor en nuestras vidas. Por eso Cristo en el punto anterior y en este que estamos estudiando, les dice, yo conozco tus obras. Y no solamente les dice, conozco tus obras, sino le muestra, les exhibe sus obras, ¿amén? Para que haya en ellos una corrección. Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Fíjate el versículo 5, responde al necio como merece su necedad. Si Cristo veía algunas actitudes dentro de sus iglesias muy parecidas a como obran los necios, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Contestarles de acuerdo a su necesidad. Y eso no me gusta. ¿Cuántas de las veces, amados hermanos, por la amistad que tenemos con alguien o por el parentesco que tenemos con alguien, vemos una mala actitud, vemos un mal pensamiento y no nos atrevemos a mencionarle siquiera eso que tú estás haciendo o eso que estás viviendo está mal hecho? Oh, es que se va a ofender. Hermano, es mejor que se ofenda, porque si tú le ofendes de esa manera, tú le estás ayudando a que no le digas nada o que le des una palmada. Por eso, hermano, era imposible, y es imposible el día de hoy, que si Cristo veía en esas iglesias y ve en nuestras iglesias algunas carencias, es imposible que no nos responda de acuerdo a lo que nosotros necesitamos que Él nos responda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta este punto, hermano, hasta aquí. Si yo le preguntara, hermano, ¿cuántos están de acuerdo a que el Señor corrija sus vidas? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos dirían? Amén. Con un corazón sincero y con una libertad de decirle, Señor, corrige mi vida. Si hay áreas de mi vida que no te agradan. Amén, hermano. A ver, ya no vi las manos, hermano. No haga de manera comprometida, haga de manera genuina. Amén. Y luego, si nosotros mantuviéramos nuestras manos arriba y dijera el Señor, ¿sabes cuál es el área que yo veo? Es tu vocabulario. Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero si dijera, ¿sabes cuál es el área que yo quiero corregir en tu vida? Es tu cartera. ¿Qué dirías? No, mejor no, Señor. Mejor a la segunda ronda. A mí déjame la segunda vuelta. Hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser corregidas, hermano. ¿Qué tal si fuera? ¿Es tu vestimenta? No, Señor, ¿sabes qué? Mejor next, a la siguiente. Entonces nosotros debemos ser personas, hermano, con la mansedumbre necesaria para decirle, Señor, haz de mi vida tu voluntad. Amén, hermano.
Yo sé que no es tan fácil, no lo es verdad. No lo es tan fácil prestar esa disponibilidad ante el Señor, pero es algo que a Él le agrada, hermano. Cuando nosotros podemos decirle, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Cuántas de las veces, hermano, el Señor quiere usar nuestras vidas? Y tal parece que nosotros primero le decimos al Señor, usa mi vida, pero primero dime en qué. ¿Cómo? O sea, ¿estoy condicionando yo a Dios? Muchas de las veces parece que le queremos preguntar para ver si estoy o no estoy de acuerdo a su voluntad. ¿Cuán mejor es cuando nos atrevemos a decir, Señor, usa mi vida? No sé, pero si tú eres el que la vas a usar, la vas a usar bien. ¿O tú te imaginas que Dios va a usar tu vida mal? ¿O tú te imaginas que Dios va a usar de tu vida indignamente? Para nada. Pues a Dios lo que le agrada es que nosotros tengamos un corazón abierto y receptivo a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Por eso le dije, esta seccioncita de la exposición de tales obras, nos íbamos a llevar un poquito más de tiempo, porque es el propósito de las cartas a las iglesias. ¿No? ¿Para qué darles cartas si no quiero que cambien? O si no es la voluntad de que cambien. Amén, hermanos. Entonces, esta fue la cuarta de las cosas que nosotros vemos como común en todas las iglesias. Se les dice, yo conozco tus obras, y luego se les expone cuáles son esas obras. Ahora, también el siguiente punto es interesante, es importante, es su llamado a actuar. Fíjate bien, su llamado a actuar, como dice mi hermana, es como si nosotros viéramos ahí la solución. Ante ya la exposición de las obras, en la mayoría, yo no sé si tú te notaste, pero de 7 iglesias, ¿a cuántas el Señor les reprocha algo? A 5. Hay 2 iglesias a las cuales no hay ningún reproche. A la iglesia de Esmirna no hay ningún reproche, solamente se le dice, sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Filadelfia tampoco hay ningún reproche. Solo se le dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y le dice, guarda lo que tienes. A las otras 5 iglesias, Cristo les toca la llaga, les pisa el callo. Le dice, esta parte de tu vida no me agrada, no la puedo permitir. Entonces, aquí yo le llamé a esta sección su llamado de Cristo a actuar. A las 5 iglesias que tenían carencias, ¿cuál era el llamado? El llamado es arrepiéntete. Nosotros lo podemos ver, miren, vamos a Apocalipsis capítulo 2, a Éfeso, en el capítulo 2, vamos hasta el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y le dice, y arrepiéntete. ¿A quién le está llamando a la iglesia de Éfeso? Al arrepentimiento. Si tú vas a la iglesia de Pérgamo, tú vas al versículo 16 y dice, por tanto, arrepiéntete. ¿Cuál es el llamado? A que se arrepienta, ¿verdad que sí? Si tú vas a la siguiente iglesia, que es la de Tiatira, y tú vas al versículo 21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. ¿Cuál es el llamado a la iglesia de Tiatira? Al arrepentimiento. A la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, hermano, se le dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y se le dice, y arrepiéntete. Amén, hermano. Y a la iglesia de la Odisea, que es la séptima, en el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, a las iglesias en las cuales Cristo les exhibe áreas que no son agradables ante sus ojos, ¿cuál es el llamado? Práctico. Arrepentimiento, sin duda, hermano. Ese siempre ha sido el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Si tú en las predicaciones que nosotros tuvimos de las iglesias en las semanas pasadas, tú dijiste, eso es lo que me está pasando a mí, eso es con lo que yo me identifico. Amén. ¿Cuál es el llamado para tu vida? Arrepiéntete. Reconoce esa área defectuosa en tu vida, en mi vida, y arrepiéntete delante. Oh Señor, acuérdate por ejemplo a Éfeso, se le dijo, ¿por qué has perdido tu primer amor? Oh, si tú sientes que tú has perdido tu fervor, que un día tuviste por Cristo, por su palabra, el gozo de tu salvación, la tienes, pero ya no te provoca esa alegría
¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que arrepentir. Oh, Señor, perdóname porque yo me he descuidado. Ayúdame, Señor, yo quiero volver nuevamente a sentir el regocijo. Es un llamado al arrepentimiento. Amén. Y a las dos iglesias que nosotros vemos que no se les exhibe nada, digamos, contrario, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, también hay un llamado para ellos. En el capítulo 2 y el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. ¿Cuál es el llamado? Que seas fiel. Que seas fiel, que te mantengas ante los días difíciles que se te vienen encima. Y que seas fiel hasta cuándo y hasta qué intensidad. Hasta la muerte. Amén. Entonces, a ellos no se les dice arrepiéntete porque no se les encontró algo defectuoso. Solamente se les dice, así como estás, permanece fiel hasta la muerte. Porque si te vienen días pesados, pero tú sigues adelante. Amén, hermano. A la iglesia de Filadelfia, que es la otra de las iglesias que no hay ningún reproche, que está ahí, se le dice en el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es el mismo llamado. Qué bonito. A la fidelidad. Amén. Si Dios examina áreas de tu vida y no ve cosas flagrantes para ser corregidas, ¿sabes cuál es el llamado a tu vida? Sigue siendo fiel. Sigue adelante caminando de mi mano. No te detengas, no te desvíes, no te intimides. Tú sigue adelante porque ya mero llegamos. Amén, hermano. Entonces, este punto es el llamado a actuar. En unos casos donde encontró áreas de aprovechamiento, de oportunidad, el llamado es al arrepentimiento. En otros casos el llamado fue a fidelidad, a sigue adelante, a no te detengas. Amén, hermano. Entonces sigamos adelante. Amén. Sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe. Sigamos caminando con el Señor Jesucristo tomados de la mano. Amén. Ahora, vamos a dejar ahí ese punto, que fue el 1, 2, 3, 4, 5. El sexto punto, hermano, yo no sé si tú lo notaste también durante la exposición de sus palabras. Voy a leer los versículos. Quiero que tú seas el que concluyas ese otro punto. Tú le vas a poner nombre. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 5, se le dice en la iglesia de Efeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Observe. El siguiente, el versículo 16. Por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el capítulo 3, en la iglesia de Sardis, en el versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el versículo 11, a la iglesia de Filadelfia se le dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en el capítulo 20, a la iglesia de la Odisea, se le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué estamos hablando en esos versículos? ¿De qué? De su venida, hermano. A la gran mayoría de las iglesias, Cristo les estuvo diciendo: yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Es una idea insistente en las 7 iglesias. Por lo tanto, es una verdad que Cristo les quería comunicar a ellos: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Amén, hermanos. Si usted hubiera vivido en Ucrania, hermano, en esta guerra que hay, antes de que comenzara la guerra, y si usted hubiera empezado a ver que los tanques enemigos de Rusia se empezaban a alinear en toda su frontera, ¿usted qué hubiera pensado? ¿Usted qué hubiera pensado? Que va a haber guerra. Amén. Que viene pronto la guerra. ¿Por qué hubiera pensado que la guerra viene pronto? Porque los militares ya se movieron de sus cuarteles y están bordeando nuestras fronteras. Aunque en esos momentos, cuando estaba así, el presidente decía: no va a haber guerra, estamos haciendo nosotros solamente un reconocimiento territorial, pero no va a haber guerra. Pero tú estás viendo que las cosas se empiezan a poner así. Por lo tanto, era para que tú asumieras que la guerra estaba próxima, ¿o no, mis hermanos? Amén. Entonces, ¿tú qué debiste haber hecho si estuvieras viviendo en Ucrania antes de la guerra y empiezas a ver que las cosas se empiezan a mover?
¿Qué debiste haber hecho? Huir, salir. Bueno, hermano, Cristo aquí, hermano, está diciendo reiteradamente, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que prepararte, tú tienes que arrepentir, tú tienes que vivir con esta idea clara en tu vida. No despertarte cada día y así espiritualmente estirar los brazos. Todo Cristo está mal. Al cabo no ha venido todavía. Tengo una vida por delante que realizar, hermano. Cristo está siendo enfático. Yo no sé si tú notaste. Yo vengo pronto. Incluso a la última iglesia se le dice, yo estoy a la puerta. O sea, ya nomás es cuestión de que entre, porque yo ya estoy a la puerta, hermano. Ahora, asómbrese más, esto fue escrito hace 2000 años. Y si hace 2000 años su venida estaba próxima e inminente, imagínense ahora. Tú tienes que vivir con la certeza de que Cristo está a la puerta y puede venir en cualquier momento. Por lo tanto, tienes que alinear tu vida a los parámetros que a Él le agradan para su venida. Y de una vez le anticipo, esa va a ser nuestra siguiente serie. Terminando esta serie, esa es la siguiente serie que vamos nosotros a estudiar. Y se va a llamar Los desafíos de su segunda venida. Ya leí la premisa, ¿verdad? Así que téngalo en mente. Eso es lo que vamos a estudiar porque es importante para nuestras vidas. Amén. Entonces, ese fue el sexto punto. Como en la mayoría de las iglesias hay un mensaje insistente: yo vengo pronto. Así que lo que te pido que hagas, hazlo cuánto. Hazlo ya, porque yo vengo pronto. La premura de mi venida debe todavía de hacer que tu actuar sea todavía más rápido, más pronto, más ya estuvieras, como dicen algunos. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Séptimo punto, hermano. Fíjate, a todas las iglesias, a todas, sin lugar, a veces sin excepción, solamente toma como base el capítulo 3, versículo 21. Dice, al que venciere. A todas las iglesias le dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Por lo tanto, este trayecto cristiano se trata de transitarlo, de vencer, ¿amén? Se trata de vencer, porque Cristo, ahorita vamos a ver otro punto que son sus recompensas. Cristo tiene recompensas, ¿amén? Cristo tiene galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, ¿amén? Pero todo esto es únicamente a quién? Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, ¿amén? Esta carrera no se trata de transitarla. Esta carrera se trata de terminarla, porque muchos la han comenzado y no la han terminado. Amén. Ahora, ¿y cómo puedo hacer yo para ganar, para vencer? Bueno, tú tienes que acompañarme a Romanos capítulo 8, versículo 31. Y sábelos todo el tiempo de tu vida en lo que hagas. Escucha estos textos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De entrada, ¿no te da ánimo ese texto? Si Dios es por tu vida, ¿quién se puede levantar en contra de tu vida? Nadie. Dice, el que no escatimó, el que no titubeó, el que no regateó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, ya nos dio lo más precioso, que fue a su Hijo en una cruz. ¿Tú crees que no te va a dar todas las demás cosas que tú necesitas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, en la iglesia tradicional existen cientos de intercesores. Cientos de intercesores. Pídele a fulanito para que te escuche. No, hermano. El único que intercede por nuestras vidas se llama Jesucristo. Y está a tu favor. Amén. Dice aquí, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, escucha, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántos de ustedes han pasado por carencias? Por enfermedades. Amén. Por problemas emocionales.
por angustias, porque estoy tratando de poner ejemplo a lo que dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todos hemos pasado, pero les voy a decir una cosa. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Hermanos, y las promesas que estamos viendo nosotros en Apocalipsis son para los que venzan. Déjame decirte, tú eres un vencedor, no por tus fuerzas, sino porque estás en Cristo Jesús. Eso es lo que te hace ser un vencedor. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Fíjate, más que vencedores, como si fuera poco ser vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escucha lo que dice Pablo. Por lo cual estoy seguro, no es pienso, no es me imagino, no es me gustaría, creo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, estoy seguro que nada nos puede separar del amor de Dios. Dice, ni lo presente. Muchas personas, hermano, por estos 2 años que se han venido sobre el mundo entero con esta enfermedad, hermanos, han dejado de creer. O están aterrados de miedo. Bueno, dice la Escritura que ni lo presente nos puede separar del amor de Dios. Ahora, otros piensan, si ahorita la cosa está así, imagínate en unos 5 años más, pues se va a poner peor. Bueno, también dice que ni lo porvenir. Es más, dice que ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Por lo tanto, estos textos nos garantizan a ti y a mí que nosotros somos más que vencedores. Entonces, si las promesas de Apocalipsis son para los que vencen, ¿cuánto levanta la mano para decir esas promesas son para mi vida? Esas promesas están asignadas a mí. Dios te está guardando, hermano. Amén. Para que tú un día disfrutes y goces de esas promesas. Así que las promesas son para los que vencen, y solo los que vencen son los que están en Cristo Jesús. Eso es lo glorioso. Si fuera por mí mismo la victoria, hermano, ¿desde cuándo? Me hubiera quedado eliminado. ¿Desde cuando yo mismo me hubiera quitado esa oportunidad de victoria? Pero no depende de mí, depende de Cristo. ¿Alguien le podrá arrebatar algo a Cristo? Nadie le puede arrebatar nada a Cristo. Amén, hermanos. Para terminar, hermano, el último punto, a todas las iglesias, en el Apocalipsis, las 7 que estamos leyendo, a todas se les dice, a todas, sin lugar a dudas, se les dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, si Dios está haciendo que su palabra llegue no solo a tus oídos, sino a tu corazón, y cuando llega a tu corazón, alguna área de tu vida está siendo exhibida, ¿cuál es el llamado? A poner manos a la obra. El que tenga oído también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, amados hermanos, Dios no está hablando. Tú no puedes codear al de un lado y le puedes decir, ya ves, esta predicación es para ti, tienes que corregir tu vida. No, si es para Él, deja que el Espíritu le hable a Él. Amén. Pero si es para ti y el Espíritu te está hablando a ti, entonces pon manos a la obra en tu vida. Amén. Tú para ti, así, porque el Espíritu te está hablando a ti. Amén. A cada una de las iglesias. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué dice esto el Señor Jesucristo? Bueno, porque usted tiene que recordar que todas las iglesias leyeron las cartas de todas. Entonces, pudiera ser que tú como iglesia de Éfeso pudieras decir, ¿ya viste lo que se le dice a la Odisea, que es la iglesia rica y pobre? Espérame. Si eso se le dijo a ella y el Espíritu le va a hacer entender a ella, que se preocupe por ella, pero tú preocúpate por lo que te estoy diciendo a ti. ¿Cuántas veces, hermano, queremos arreglar la vida del vecino? ¿Y nuestra vida? ¿Nuestra vida? Por eso Cristo dijo a los fariseos, hipócrita, porque tú quieres sacar la paja en el ojo ajeno y no ves, no una paja, no ves la gran viga que tienes en tu ojo. No, saca primero tu viga. Es más, y eso te va a ayudar
para que veas mejor y le puedas ayudar al que tiene la paja. Entonces, lo que el Espíritu dice en las iglesias es lo que Dios personalmente está hablando a tu vida a través de estas predicaciones. Amén, hermano. Así que esto es así un contexto general de lo que nosotros podemos encontrar en esta circular a estas 7 iglesias. Amén, hermano. ¿Con qué te quedas? Bueno, solo lo que el Espíritu te diga que te quedes. Amén. Pero vamos a poner atención, a decirle, Señor, tú me hablaste cuando se predicó la predicación de la iglesia fulaneta. Tú me hablaste porque ahí es como que yo me siento. Amén. Que Dios levante tu vida. Al final de cuentas, recuerda, los propósitos de Dios son levantar tu vida, restaurar tu vida, que tú tengas un buen ánimo delante de Él.